sé por qué, no sé por qué baja el micrófono. Sí. Perdón, qué gusto verlo, ¿no? Siempre decimos con Cuquita, mi amor, de nuevo comenzar los miércoles. Pasa que hay albañil en casa, entonces estás al ok, no solo por excusas, sino que a veces también hay montones de cosas para hacer. Uno se jubila y no es para que uno esté. Muchos piensan que estamos aplastados, no. Creo que tengo más movimiento ahora que estoy jubilado que cuando estaba trabajando, ¿viste? Así que bueno, hermanos queridos, hemos alabado al Señor, gracias a Dios, porque a eso venimos, para adorarlo, agradecerle, la oración también, que se va a hacer después, lógicamente, los pedidos de oración. Así que aquí estamos. Vamos a ir abriendo pero más el pasaje que vamos a hablar, algunas palabras, es del Hecho 17, pero voy haciendo algunas cosas que fue sucediendo a medida de lo que fue sucediendo en los hechos, ¿cierto? La bendición de Dios fue tan grande, tan grandísima, que ya en los capítulos primeros de Hechos se va a cumplir lo que el Señor nos ha dicho a los discípulos, que era necesario que Él se fuese, iba a enviar un consolador, el Espíritu Santo, y Él iba a hablar lo que cada uno teníamos que decir como hijo de Dios. Él iba a dar palabra. Y el Espíritu era el que iba a redarguir, a través de la palabra que cada uno dé, los corazones de los que escuchen el Evangelio. Todo ese acontecimiento fue sucediendo. Hemos hablado el domingo, hemos visto también la misericordia que usó Esteban, cómo fue apedreado, cómo fue muerto, defendiendo, pero la palabra de Dios, explicando a todos aquellos que estaban sumidos ahí con esa rabia interna dentro, que no podían entender lo que Esteban estaba explicando desde un principio cuando Dios habló a Abraham. Bueno, todo ese pasaje, y sin embargo todos arremetieron ahí crujiendo los dientes y lo apedrearon. Terrible muerte, pero sin embargo usó misericordia. Orando, Padre, perdónanos, no le tenga en cuenta este pecado. Y sucesivamente, después de que la venida del Espíritu Santo que llenó allí, y, y la verdad todos los discípulos llenos del Espíritu Santo, Pedro salió allí a predicar el Evangelio. Aquel Pedro que negó al Señor. Pero qué maravilla las obras que hace Dios en los corazones, hermanos. En nuestros corazones también lo ha hecho. Pedro que negó al Señor, pero Dios usó de misericordia. El Señor Jesús usó de misericordia. Lo miró con ternura, no lo miró con acusación ni nada. Y Pedro, cuando miró al Señor, ¿no? La actitud de Pedro, salí corriendo a arrodillarse y oró amargamente. Y ahora lo vemos Pedro ahora, predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se han convertido? 5.000, 4.000, y así fueron sumándose. Y luego la lucha, porque también empezaron a perseguirlo a Pedro. Después tuvo preso Pedro, Juan, los dos. Allí el concilio lo toma, lo llevan preso por predicar el Evangelio, lo sueltan y así sucesivamente, de vuelta preso. La palabra siguió predicándose. Y allí los 7 diáconos, ¿cierto? Y luego, seguramente, la muerte de Esteban vino. Pero ahí está un joven Saulo, que ahí le fueron llevados la ropa. Este Saulo, Saulo de Tarso, pertenecía al Cedradín. Era un hombre joven, enseñado por Gamaliel, creo que Gamaliel, sí, un gran erudito de aquello entonces, y él sabía muchísimo, él superaba todo. Y tomando carta de ahí, del Senadín, del sumo sacerdote, de todo, poniéndole la caballería ahí, hablando, para salir a perseguir a los cristianos, tomarlo preso, matarlo, carta blanca para hacer lo que quiera. Pero qué maravillosa la conversión de Saulo, hermanos queridos. Qué maravilloso. Cuando está yendo con todas sus tropas a perseguir a los cristianos y, y cuando el Señor no se le aparece, no lo va a ver, pero va a escuchar la voz. Pero qué interesante también esta parte,
Cuando están perseguidos, siendo perseguidos, los cristianos predicaban la palabra en todo lugar. Estaban siendo perseguidos, pero ellos predicaban la palabra. Algo sensacional. Algo que solo Dios puede hacer ahora en ellos. Y Pablo se convierte, la gran conversión de Pablo. ¿Quién es? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Quién tú persigues? Duras cosas, tres cosas contra el aguijón. ¿Qué conversión? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y lógico, habían caído, todo se levantó, una escama que le cayó en los ojos, fue llevado allí, y ahí el Señor habló a Ananías, asustado. No, Señor, hemos oído hablar de este hombre. No, Ananías, ve, dice, yo le mostraré lo que sufrí por mí. Y Ananías fue y le curó. Hacía 4 días que no comía. Comió. Se bautizó, lo bautizaron ahí. Y empezó a predicar. Y la gente atónita allí miraban, ¿cómo este? ¿Qué no estaba persiguiendo esto a estas sectas, como dicen ellos, que le decían? ¿Cómo no estaba persiguiendo esto a ellos? ¿Qué se esté predicando? ¿Por qué no pensaríamos en estas cosas, no es cierto? O tal vez gente que cuando uno se convierte también se sorprenden con uno. ¿Desde cuándo? Y me lo han dicho a mí, tal vez a ustedes también. ¿No es cierto? La gente del barrio, la misma gente, que nos ven que éramos del pasado, con esas cosas, y de repente andá con... En ese entonces usábamos corbata, ¿no? ¿Te acuerdas, Pedro? Todos esos tiempos atrás, ¿no? No es que una añora, las cosas van pasando, tampoco nos vamos a andar con remera, con esfinge, qué sé yo, con todas esas cosas. Pero por una remerita nos vestimos. Así, hace rato me crucé, digo, ¿serán testigos de Jehová? ¿Quién será? Una banda de pibes, todo jovencito, todo con traje, corbata, todo vestido, Biblia en mano. Éramos parecidos a los tiempos viejos. Entonces, y uno está en esas confusiones y encogido, ¿qué será? ¿Serán testigos de Jehová? Ah, no sé, no sé, ¿hay alguna conexión? No, yo no conozco ninguna por acá, salvo de allá, están allá, pero de las nuestras ninguna. Bueno, estaban ahí, dejémoslo ahí, no sé, serán. Y, y entonces, y así. Y al poco tiempo nomás, ¿qué querían hacer con Pablo? Lo querían matar. Ya estaban ardiendo en su mente para exterminar a Pablo también. Había que matarlo. Así que bueno, pero confundía, ¿no? Un poco, hasta que Pablo fue bajado, llevado, tuvo que irse un tiempo. Pero qué interesante que también todo ese camino, ese andar, ¿no es cierto? La vida de todos los hermanos. Después Pablo se encuentra con Pedro, porque quiso ir y todos como que lo eludían. Fue a Jerusalén y lo eludían, le tenían medio como con cuidado, ¿no? Y claro, es obvio, perseguido, ¿te imaginas? Y hasta que Esteban fue, sí, o Bernabé fue que lo toma y lo lleva con él. Ahí, sentado con él, charlaron, conversaron, todo ahí, bueno, y se fueron animando a los demás hermanos. Y fueron predicando. ¿Y qué pasó en todo ese acontecimiento también? Pedro, que había visto la maravilla de Dios, cómo aquellos gentiles se habían convertido por él, porque el Señor lo utilizó a él, Cornelio y la familia, todo ello. Y todo él, como buen judío que era, oraba en la azotea y estaba ahí, y le hace aparecer cuántos alimentos, ¿no? Y de todas esas cosas, al medio acueducto, de todo. Y Pedro dice, Pedro mata y come. No, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Lo que el Señor, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. No entendía hasta ahí. Hasta que llegaron, ¿no es cierto?, estas personas que mandó Cornelio. Qué interesante. Fueron a buscarlo a él, andá, ahí está el caso en Simón Curtidor, ahí está un tal Simón, un tal llamado Pedro, le dicen Pedro, ¿no es cierto?, pero él se llama Simón. Y bueno, y ahí le habla el Señor y pez con ellos, le dice. Qué interesante, ¿no? Y Pedro no niega eso, se va con ellos, y menos mal que fueron unos cuantos más con él, acompañándolo. Y llega hasta allá. Qué interesante saber esto, ¿no? Esto es para los religiosos, ¿no es cierto? Para el papado, qué sé yo, todo ello. Cuando llega allá, Cornelio va y se postra. Pues ahí dice Pedro, ¿qué hace? Levántate, ¿qué hace? Levantate, yo soy hombre como vos. Levantate, yo soy hombre como vos. Y bueno, empiezan a hablar, bueno, dice, me hiciste llamar, acá estoy, ¿para qué he venido? Decime, ¿qué hay que hacer? Y así le cuenta la historia de cómo el ángel se le apareció y toda esa cosa. Y Pedro entró, era un bromado,
que un judío entrase a la casa de los gentiles, porque después ve la parte cuando predica la palabra de Dios y entra el Espíritu Santo y empiezan a hablar y se convierten. Y se convierten. Dice, ¿alguien puede impedir el agua que estos se bauticen? Preguntó. Nadie dijo nada. Y los bautizó. Los osos, se vinieron. Y encima lo cuestionaron, porque había entrado en la casa de, ¿no es cierto?, de los gentiles, allí. Pero qué interesante, todos entendieron y escucharon. Así que también a los gentiles les llegó la salvación para ellos. También para ellos, qué interesante. Pensaban que era para ellos mismos, no, no. Se extendió la palabra de Dios. Qué hermoso que es. Y llegamos hasta la historia de Pablo. Pablo convertido, y primero la discusión, Pablo con Pedro, ¿no? Arreglaron una cuestión, tenía esas cosas de juntarse, muchas veces los cristianos los que venían, que salían a predicar todas estas cosas, y estaba Bernabé con Pablo, Bernabé también se levanta, todos se habían levantado todos de la mesa, que estaban los gentiles convertidos, y se fueron a la mesa de los judíos convertidos. Y Pablo se enardeció, le dio rabia, vaya así, qué hipocresía, qué hipocresía. Hasta Bernabé dice que fue arrastrado a eso. Y ahí tiene que poner Pedro, los tanto con Pablo con Pedro. Así que llegan a un gran entendimiento, un gran entendimiento. Así que ahí salen. Y después son encomendados a la misión, ¿no? A trabajar, a predicar. Qué interesante que es todo esto. Pero también anteriormente pasó la muerte de Jacobo, ¿no? A mucho anterior. Qué terrible, ¿no? Otra muerte, Herodes. Este Herodes que se la cree toda, lo mató y eso, contento, qué gran obra hiciste, Herodes, mataste a este. ¡Ja! Y el tipo, ancho ahí. Y después se vistió con ropas reales y fue allí. Y ahí entonces empezaron a gritar a los judíos. Querían hablar, querían voces de Dios, voces de Dios. Y como no glorificó, fue comido por los gusanos. No, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Así murió Herodes. Y vamos ahí en el 17 entonces, porque ya Pablo empieza a predicar, hay muchos gentiles como nosotros convertidos, por la gracia de Dios, la iglesia empezó a crecer enormemente, ya empezaban a formarse iglesias, congregaciones, etcétera, y todo eso es tan interesante, ¿no? Entonces vemos que toda la historia de Pablo, allí, cuando vemos todas estas cosas, vemos los sacudones que le daban la gente, los religiosos, a Pablo. Terrible, terrible, lo perseguían por todos lados. Algunos se convertían, otros no, y otros sí, otros no, y así la discusión, que toque el otro, los saduceos que no creen en la resurrección, y bueno, pero bueno, todas estas cuestiones. Pero Pablo va a predicar. Y lo tienen que sacar a Pablo porque allí había pasado algo feo, vamos a decir, ¿no? Allí por el alboroto en Tesalónica, cosa fue horrible. Entonces Pablo está corriendo peligro de muerte y los hermanos lo van a llevar para que se fuera. Pero sí van a quedar a Timoteo, Bernabé, etcétera, y entonces y Pablo es llevado al mar y se va para Atenas. Pero les pide que vayan después los demás hermanos. Y allí, cuando entra a Atenas, dice ahí en el 17-16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿no es cierto? Esperaba a los hermanos, ya estaba con Sila, ¿no? Ya no estaba Esteban. Hubo un problemita ahí también, ¿no? Por el sobrino. Entonces a Pablo no le pareció bien llevar a Marco y tuvieron que separarse. Así que bueno, y ahí lo encomiendan a Sila y a Pablo. Ahí comienza el otro viaje misionero. Pero bueno, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué pasaba? Se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. A todos nos pasa. Nosotros, tal vez ustedes no han visto mucho en el norte. En el norte hay fiestas idolátricas, pero constantemente, muchísimo.
Y predicar en un evangelio en ese momento allí es terrible, te puede costar la vida. O te golpean la gente misma. Yo he visto cómo golpeaban a un hermano, no de nuestras congregaciones, pero estaba predicando. No es el momento, también hay que tener esa actitud de decir, no, podés. Justo frente de una catedral, la más grande que hay ahí en Salta, lleno religioso, lo empujaron, lo tiraron para allá y al final terminó yéndose preso. Terrible estas cosas. Así que bueno, pero hay que usar de mucha astucia e inteligente, ser más espiritual. Muchas veces nos creemos que podemos abrir la boca en medio de una iglesia donde hay una catedral, donde sabemos que son gente muy religiosas. Y bueno, no hay que buscarla tampoco. Hay que tener un tiempo para todo esto y buscar el tiempo. Pero Pablo usó de sagacidad, usó de inteligencia, usó de espiritualidad. Si bien para adentro él se enardecía, viendo a la gente cómo estaban entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, estos grandes filósofos de aquellos entonces, ¿sí?, disputaban con él y uno le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, ¿no? Todas unas cosas allí que iba sucediendo allí en esas conversaciones, ¿sí? Entonces les predicaba el Evangelio porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Interesante esto, ¿eh? Le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron el areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Menos mal. Había algo que, bueno, él quería saber qué pasaba, quería ver qué es lo que era esto que Pablo estaba predicando. No lo habían escuchado, parece, nunca. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué es esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en el oír algo nuevo. Siempre hay personas que buscan algo nuevo. Todos los días quieren saber noticias nuevas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, y en todo observo que soy muy religiosos. Me encanta cómo arranca él para empezar a predicar la palabra de Dios. Había visto muchas imágenes allí, pero también vio una, la última, al Dios no conocido, ¿no? Y empieza a hablar y dice, veo y dice que dice que en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué hermoso. Me encanta esa actitud de Pablo. Va a anunciar algo que él vio, al Dios no conocido. Y entonces ahí Pablo dice, esta era mía. Y con la guía del Espíritu Santo va a anunciar a esa inscripción que estaba ahí. Y empieza, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué explicación? Les voy a mostrar que este es el Dios que ustedes adoran al no conocido. Él es el que hizo los cielos, la tierra, que da aliento, que da vida. Lo va a mostrar al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y va a seguir hablando. Todos tenemos un tiempo de habitar en la tierra. Y le está diciendo a ellos. Todo ha prefijado un tiempo. Este Dios
que no conocido por ustedes, pero yo lo estoy anunciando ahora. Y dice, para que busquen, ahí va a empezar, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Está predicando qué es lo que deben hacer. Si de alguna manera puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imágenes de hombres. Ahí le está diciendo la verdad, que todo lo que ustedes han hecho, todas esas imágenes que han puesto, no sirve. Nada pueden hacer por ustedes. No le pueden dar el perdón, no le pueden dar la vida, ni la vida eterna. No pueden hacer nada. Porque este Dios no necesita ser llevado o levantado por algún hombre. Dice, semejante oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, acaba de explicar y le va a dar, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de qué? De esta ignorancia. Está marcando. Así nos marcó el Señor cuando nos convertimos. Nos marcaba nuestra ignorancia, nuestra ingratitud. Estamos muertos. Nos creíamos, no sé, que nosotros éramos capaces de todo. Sin embargo, nada somos sin Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Esto es evangelio. Esta es la palabra de Dios. El evangelio. Aquel que Pablo solía decir, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Y resucitado. Ahora entendemos por qué no debemos predicar un evangelio light. No es cosa de ponerse al lado o un púlpito donde sea y predicar algo social, algo como si fuese algo que sucedió. No, hermano querido, hemos visto todo lo que fue pasando y lo que pasó. Todos los demás discípulos, qué forma terrible que murieron. Terrible forma, salvo Juan, que fue aún quemado en un tacho de aceite, pero Dios no permitió su muerte y él se quedó hasta lo último para que anunciase lo que iba a ser la profecía del Apocalipsis, solo allá en la isla de Patmos. O sea que esto no es que costó así nomás y que se lo podemos... No, el evangelio tiene que ser predicado, tiene que decirse la verdad, que estamos muertos a causa de nuestros pecados, que estamos condenados porque el pecado nos condena, somos unos ignorantes que ignoramos la verdad de Dios. Muchas veces hay iglesias que están colmadas, llenas allí, llenas. Y a veces me pregunto, ¿cuántos de todos ellos serán salvos? ¿Cuántos de todos ellos? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Hablando del Señor Jesucristo. Esa potestad había recibido el Señor, que iba a poner su vida y la iba a volver a tomar, porque este mandamiento, esta potestad, me lo ha dado el Padre. Él iba a poner, nadie se lo iba a quitar, por amor a todos nosotros, amor a la humanidad. Pero acá tiene el problema. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, gracias a Dios. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Interesante.
No importa cómo nos trate, cómo nos diga. ¿Quién no estuvo en reuniones de carpas? Los que somos más viejitos ya hemos estado en reuniones de carpas. No sé si algunos jóvenes lo han estado. No sé si algunos han visto cuántos nos apedreaban en las carpas. Se juntaban unos cuantos para ahí, Había una mujer que tiraba agua caliente y después esa mujer se convirtió al Señor. Isabel González, ¿te acordás, mamá? Se convirtió en una reunión de carpa. Ella arrojaba agua caliente en la carpa. Ella misma lo comentaba y sí, era verdad, eso es lo que hacía él. Y se convirtió al Señor. Ya está viejita, pero ella espera la venida del Señor o que el Señor se la lleve. Así que bueno. Y dice, y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermanos queridos, alentémonos, 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 juntémonos como un pueblo de Dios, como somos, todo uno, uno en el Señor. Oremos con fe, oremos, que haya dones, que se despierten esos dones de evangelista, dones, necesitamos esos dones de personas, de hermanos convertidos que prediquen el evangelio, que prediquen el evangelio, porque la obra es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos instrumentos para hacer la voluntad de lo que el Padre nos manda hacer. Todo lo demás lo hará. El Espíritu Santo va a obrar y va a redarguir los corazones, porque la obra es de Dios. Solo Él salva a la salva. Hermano, que Dios te bendiga a vos, que también nos bendiga a nosotros, y hay motivo para orar. Hoy estaba mirando ahí el link que subieron. Bueno, hay para orar. Ya estuve orando en casa por parte de ese link, pero acá estamos, hermano. Que Dios nos bendiga y adelante.